Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Una vez más con eMulti University 3000 con el doctor David Bueno. Buenas tardes, buenas noches, doctor Bueno. ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Sí, muy bien, gracias. Gracias por su tiempo. Yo sé que estaba justo saliendo de un curso. ¿Me permite decir un poquito sobre usted? Usted es doctor en biología y profesor investigador de genética en la Universidad de Barcelona. Y escuche bien, por favor, queridos amigos y amigas, director de la Cátedra de Neuroeducación. Así que esta cátedra va a cambiar el mundo. El doctor Bueno ha escrito más de 70 artículos científicos, más de 20 libros, más que Pedagogía 3000, sí. Y uno que me encanta, que se llama Educación para una cultura de paz. Y también un montón de videos. Yo vi varios videos en YouTube que son súper buenos. Así que bienvenido, doctor Bueno. Y bueno, todo el mundo le quiere escuchar a usted. El título de hoy es Neurociencia. ¿Qué deberían saber los ministerios de educación y todos nosotros, como papá, mamá, docentes, profesor? Estamos todos involucrados de una manera u otra en la educación. Bienvenido, doctor. Pues muchísimas gracias y es un placer compartir pues los próximos 70, 80 minutos con todos ustedes que están conectados, oyéndome o que me vais a ver en el futuro. Es un tema para mí apasionante, no solo porque es mi trabajo, es a lo que me dedico, sino es también una de mis grandes pasiones. Tengo muchas pasiones, pero profesionalmente esta es una de ellas, ¿no? Y es un tema que además es absolutamente transversal. Como decía Noemí, es para papás, para mamás, para ministerios, para, para todo el mundo. Porque la educación es que es un tema no local, es que es universal, es absolutamente global. Es lo que en algunos círculos se dice que se educa en la tribu. Educamos los mayores, educamos los compañeros, nos reeducamos unos a otros constantemente, educamos en la tribu, pero es que actualmente la tribu es universal, es global, es todo el mundo. Así que yo creo que es un tema que nos afecta absolutamente a todos y que con cuatro ideas básicas, yo creo que podemos construir un futuro muchísimo mejor que el que tenemos, que ya no es malo, es decir, es mucho más bueno de lo que era hace 20 o 30 años, así que hemos avanzado hacia bien, pero todavía puede ser muchísimo mejor de lo que es. Yo hablaré sobre neurociencia, sobre educación, sobre esta mezcla sinérgica. Y me gusta mucho poner énfasis en esta palabra, en la palabra sinérgica. Yo creo que lo que nos... Le quiero poner a usted en la pantalla. Creo que se hace así. Hay un truco para hacer eso. ¿Cómo se hace eso? A ver, yo me voy de aquí y usted se va a quedar. Bueno, adelante. Voy a ver Sí. cómo lo hago. Decía que a mí me gusta mucho esta palabra, la palabra sinérgica. ¿Por qué? Porque la neurociencia aplicada en este campo, al campo de la educación, y es un aspecto que creo que debemos tener muy claro. La neuroeducación no ha venido para ser una nueva pedagogía. No es una nueva pedagogía. Es otra disciplina académica que aporta sus datos para que la pedagogía pueda continuar haciendo aportaciones, pueda continuar creciendo, pueda ajustarse todavía más a las necesidades del presente y, por supuesto, del futuro. Es una disciplina académica que aporta, sin quitar nada, a todo lo que se ha hecho hasta ahora. Y digo sin quitar nada porque todo aquello que la pedagogía moderna, y da igual qué apellido le pongamos, si el método Montessori o el método, hay muchos métodos diferentes. Todo lo que estos métodos tienen en común, que es mucho, funciona simplemente porque de forma intuitiva las personas, los grandes pedagogos de la historia que propusieron estos métodos,
Funcionan porque aprovechan la manera natural que tiene el cerebro de funcionar. Y hay otras pedagogías que no funcionan simplemente porque van contra la manera natural que tiene el cerebro de funcionar. Y algo que es muy importante, y es que hay estrategias pedagógicas que puede parecer que funcionan a corto término, pero que pueden tener consecuencias nefastas para el cerebro a medio y a largo término. Y identificarlas para mí es muy importante, porque es la forma de ir puliendo todas estas pedagogías hacia un futuro mucho más esperanzador y mucho más prometedor. El cerebro es este órgano que tenemos pues, dentro del cráneo, como todos los que me estáis oyendo sabéis. Es un órgano que está formado por unos 86.000 millones de neuronas, que son muchísimas células, pero que honestamente no nos viene de unas cuantas. Tener 10.000 millones más a partir de esta media no implica tener ninguna característica especial, ninguna capacidad singular, ni una. Y tener 10.000 millones menos no implica ninguna carencia significativa, absolutamente ninguna, por un motivo muy simple, y es que nuestra vida mental, toda nuestra vida mental, todas nuestras capacidades cognitivas, todas nuestras funciones psicológicas, absolutamente todas, surgen del funcionamiento del cerebro, pero no surgen de neuronas individuales. Por eso no nos viene de unas cuantas. Toda nuestra vida mental surge de las conexiones que forman las neuronas entre ellas. Y aquí es donde está el aspecto importante, las conexiones que forman las neuronas entre ellas. Se calcula también que en promedio un cerebro humano está formado o tiene alrededor de 200 billones con B, 200 millones de conexiones. Pero un cerebro cultivado, un cerebro estimulado, jamás sobreestimulado. La sobreestimulación fácilmente nos lleva al estrés. Y el estrés, cuando se cronifica, se convierte en el enemigo número uno de muchas funciones fisiológicas, pero también de nuestro cerebro. El estrés crónico dificulta e incluso puede llegar a bloquear, cuando es crónico y además agudo, muy intenso, puede llegar a bloquear la capacidad de aprendizaje, pero es que también puede llegar a bloquear la capacidad de reflexionar, la capacidad de planificar, la capacidad de decidir e incluso la capacidad de gestionar nuestro propio estado emocional. Así que sobreestimulación jamás. Decía, recapitulo un poco, un cerebro en promedio está formado por unos 200 billones de conexiones, pero un cerebro cultivado, convenientemente estimulado, un cerebro que juega, que se divierte, que practica algún deporte, que escucha música o que toca algún instrumento musical, que si tiene edad para leer, lee. Un cerebro que le gusta el arte, que practica algún tipo a lo mejor de manifestación artística, que no lo hace todo a la vez, porque si lo hacemos todo a la vez nos vamos a estresar seguro. Un cerebro que está activo en definitiva, un cerebro que discute. Discutir tiene dos significados principales. Uno es pelearse, no me refiero a este, y el otro es razonar argumentadamente. Un cerebro que razona, que argumenta, que está activo, en definitiva. Puede llegar a tener hasta 1.000 billones de conexiones. Y aquí es donde están las grandes diferencias importantísimas. Si nuestra vida mental, todas nuestras capacidades surgen de las conexiones que tienen las neuronas, cuantas más conexiones, más posibilidades. Y la palabra es muy importante, más posibilidades, que no significa certezas, más posibilidades de riqueza de vida mental. Cuantas más conexiones, más posibilidades de riqueza de vida mental. Y digo posibilidades porque queda otra parte igualmente importante, y es este extra de conexiones, qué facultades priorizan, qué tipo de respuestas priorizan.
Este otro factor del que hablaré dentro de un rato es el estado emocional. ¿Con qué estado emocional hemos adquirido estos aprendizajes? Según cuál sea este estado emocional, los aprendizajes serán eficientes y los vamos a usar, más riqueza de vida mental, o estos aprendizajes no van a ser eficientes y no los vamos a usar, por lo que no ganaremos en riqueza de vida mental. Decía, en principio, cuantas más conexiones mejor. ¿Cómo hacemos estas conexiones? ¿Cómo conseguimos que el cerebro tenga más conexiones neuronales para aumentar esta riqueza de vida mental? La respuesta es muy simple. Nuestro cerebro es plástico y maleable. Está haciendo constantemente conexiones nuevas en respuesta a los aprendizajes y experiencias que tenemos. Todos los aprendizajes que hacemos, todas las experiencias que vamos acumulando, todo lo que merece ser recordado, queda almacenado en nuestro cerebro en conexiones entre las neuronas. Todas nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, enriquecen el número de conexiones de nuestro cerebro. De ahí la importancia del estímulo, del cultivo del cerebro, de la crítica, de la reflexión, de la discusión, de la lectura, del aprendizaje. Tener más conexiones en nuestro cerebro. Estas conexiones se van adquiriendo a lo largo de toda la vida. Desde antes de nacer, ya en la etapa fetal, antes del nacimiento, el cerebro empieza a hacer sus primeras conexiones neuronales y se mantienen durante toda la vida, lo que significa que podemos aprender cosas nuevas durante toda nuestra vida. Y eso es muy importante también. La educación no se restringe a la edad infantil, a la adolescencia y a la juventud. Sigue y se mantiene en la edad adulta durante toda nuestra vida. Se mantiene siempre que conservemos las ganas de continuar aprendiendo cosas nuevas. Y este es otro factor importantísimo al cual enseguida me voy a referir de nuevo. Porque si al aprender hacemos conexiones nuevas, la pregunta es, ¿todo lo que aprendemos, el simple hecho de aprender, vayamos a lo más básico, el simple hecho de aprender cosas nuevas, es una construcción cultural? Aprender es algo que nos hemos inventado como especie biológica. Y ya me perdonaréis que hable de especie biológica. Yo es que soy biólogo de formación, así que suelo hablar de especie biológica, de evolución, de selección, de temas que como vais a ver, están relacionados también con la educación y con el aprendizaje. Decía, como especie biológica nos hemos inventado aprender cosas nuevas y por eso hemos diseñado sistemas educativos con una educación primaria, una secundaria, universidades, otros tipos de formaciones, posgrados, másters, doctorados y un sinfín de otras estructuras educativas. ¿Nos lo hemos inventado como una construcción cultural? ¿O aprender, el hecho de aprender, es un instinto biológico básico? La diferencia es muy importante. Si aprender fuese una construcción cultural, deberíamos dedicar mucho tiempo a explicar a nuestros alumnos cómo deben aprender, porque por sí mismos no sabrían. Deberíamos enseñarles muy bien a aprender. Pero si aprender es un instinto biológico básico, lo que debemos hacer es entender a qué razones biológicas obedece este instinto, a qué necesidades, incluso de supervivencia, satisface el instinto de aprender. Porque si lo entendemos, lo podemos aprovechar en beneficio de nuestros alumnos. La respuesta es simple, la respuesta es clara. Aprender es un instinto biológico básico vinculado a la supervivencia humana. Otra cosa es que muchas de las cosas de las que aprendemos tienen, por supuesto, un trasfondo cultural. Hay unos currículos que cada país tiene pues
más o menos establecidos, hay sociedades, hay culturas, aprendemos de nuestro entorno social y cultural. Esos aprendizajes, por supuesto, son culturales, pero yo me refiero a lo más básico, el simple hecho de adquirir conocimientos nuevos. Es un instinto biológico básico. Pero eso hay que demostrarlo. Y ahora lo voy a demostrar de un par o tres de maneras diferentes que vais a ver que se relacionan directamente con la educación. Y aquí vamos a empezar a ver aspectos importantes de neurociencia que podemos aplicar a la educación. ¿Cómo sabemos que aprender es un instinto biológico básico? Una primera demostración es que no lo podemos evitar. No podemos evitar adquirir conocimientos nuevos de nuestro entorno. Cada día, por el simple hecho de levantarnos por la mañana, hablar con las personas con quienes convivimos, salir a la calle, estar con nuestros compañeros, estar con nuestros alumnos, leer un libro, escuchar la radio, ver la televisión, simplemente pensar sobre otras cosas que ya sabíamos. Cada día, aunque no queramos, cada día aprendemos siempre cosas nuevas, no lo podemos evitar. Es que es más, si un día yo me levanto por la mañana y, y digo, llevo tantos años aprendiendo cosas nuevas cada día, llevo en mi caso más de 50 años aprendiendo cosas nuevas cada día, que hoy, mira, hoy me he decidido, hoy no voy a aprender nada nuevo, hoy me niego a aprender cosas nuevas. Es que no lo conseguiremos. Por mucho que nos lo propongamos, no lo vamos a conseguir. Es más, por el simple hecho de pensar que no queremos aprender cosas nuevas, seguramente aprenderemos más. Todavía aprenderemos más. Porque estaremos activando mecanismos de metacognición. La metacognición es la capacidad que tenemos de pensar sobre nuestros propios pensamientos y de pensar sobre los propios procesos de pensamiento. Si yo estoy pensando sobre mis propios procesos de pensamiento, estoy reforzando las conexiones neuronales que se están formando al aprender cosas nuevas. Y como las estoy reforzando, aprenderé todavía más. La metacognición, pensar sobre lo que aprendemos, pensar sobre lo que pensamos, es una estrategia que nos ayuda a aprender todavía más. Así que tenemos un primer punto. No podemos evitar aprender. Si queremos evitarlo, aprenderemos todavía más. Así que lo que hay que hacer con nuestros alumnos es que piensen sobre sus propios pensamientos, que analicen críticamente lo que están aprendiendo, porque si lo analizan, estarán potenciando sus conexiones neuronales. Lo aprenderán mejor, lo aprenderán con más eficiencia. Pero hay todavía otro aspecto que podemos añadir a esto. Y es que, como decía, no podemos evitar aprender. Y eso es algo que podemos usar con nuestros alumnos. Yo es algo que uso con mis alumnos. Yo durante el segundo semestre del año académico aquí en Barcelona, el segundo semestre empieza a mediados de febrero y termina a finales de mayo. Durante el segundo semestre doy una asignatura en el grado de biotecnología. Estoy dando en biotecnología. Hay una asignatura que se llama análisis genético, que tiene fama de ser difícil, no porque haya muchas cosas que aprender. Realmente tiene pocas cosas que aprender, pero muchas que razonar y que reflexionar, que aplicar pocas cosas, pero aplicadas a contextos muy diferentes. Hace falta una cierta intuición. Y eso pues a veces cuesta más que simplemente memorizar largas listas de nombres. Bien, hay una clase específica de esta asignatura que la clase se llama de genética cuantitativa, que a mí ya me cuesta más darla, lo tengo que reconocer con toda honestidad. Es una clase que me cuesta un poquito más darla y que pienso que va a ser más difícil para mis alumnos. Pues bien, siempre empiezo esta clase de la misma manera. Empiezo diciéndoles, esto que os voy a contar ahora no entra a examen. No entra a examen significa, no hace falta que os lo aprendáis.
Bueno, ¿qué es lo que hacen todos cuando oyen esto? Separan el papel y el bolígrafo o separan el ordenador. Si van a clase con ordenador, cada vez hay más alumnos que van a clase con el ordenador. Se sientan más cómodamente y me escuchan con mucha más atención. Es algo sorprendente. Tú les dices, no entra a examen y te escuchan con mucha más atención. Durante 20 minutos les cuento la parte conceptualmente difícil de esta parte de la genética. Lo que tienen que entender de verdad para después poder resolver cualquier problema que se les plantee. Pasados estos 20 minutos, en los que me han escuchado como nunca, entonces les digo, lo siento, os he engañado. Sí que entra examen. Claro, primero se sorprenden e incluso se estresan un poco. Este estrés puntual no es malo. El estrés malo es el crónico. Este estrés puntual es activador. Permite activar la atención. ¿Qué nos dice nuestro profesor? Nos ha engañado, sí que entra examen. Rápidamente lo reconduzco. No, no, tranquilos, tranquilos. Y ahora os lo vuelvo a explicar todo durante la media hora que nos queda de clase. Las clases son de 50 minutos. Y la próxima clase seguiré explicándolo lentamente para que podáis tomar apuntes, para que podáis preguntar todo lo que haga falta, para que resolvamos algunos problemas y veáis cómo funciona esta parte de la genética. Todo ese rato se dedican a tomar apuntes, pero lo importante, la comprensión profunda, la han realizado esos 20 minutos, que además pensaban que no iba a examen. Bueno, eso lo podemos usar. Significa simplemente dar esta sensación de que no hay una presión detrás de lo que estamos explicando. De lo que estamos explicando les va a resultar curioso e interesante. Si yo explico algo a mis alumnos que no entra a examen, es que va a ser curioso, sino para qué se lo explico. Esta sensación de curiosidad, de que va a ser interesante, activa mecanismos cerebrales de aprendizaje. Nuestro cerebro prioriza todo aquello que despierta su curiosidad ante otras cosas. Así que lo podemos usar, esta estrategia. Claro, usarla cada día tampoco, porque al tercer día ya se darán cuenta de que sí que entra examen, pero sí que podemos irlo usando de vez en cuando. Muy bien, decía, aprender es un instinto básico, inevitable, pero es que además está vinculado con la supervivencia. Y eso también lo podemos aprovechar. ¿Cómo? A ver, demostremos que está vinculado con la supervivencia. Cualquier instinto vinculado con la supervivencia, cada vez que lo realizamos, que lo ejecutamos, nuestro cerebro nos lo gratifica con sensaciones de recompensa, de placer y de bienestar. Es la manera que tiene nuestro cerebro de asegurarse de que la próxima vez que nos haga falta utilizar ese instinto, lo haremos sin dudar, porque anticipamos que después nos vamos a sentir a gusto, nos vamos a sentir bien. Por ejemplo, comer. Comer es un instinto básico, vinculado con la supervivencia. Si no comemos, literalmente morimos de inanición. Comemos cuando tenemos hambre, sí, de acuerdo. Pero después de comer, siempre notamos un cierto gusto, una cierta recompensa, un cierto placer. Es incluso ese rato pequeño de sueño que a veces nos entra después de una buena comida. Es esa recompensa que ofrece nuestro cerebro a la comida para que la próxima vez que tengamos hambre no dudemos en comer otra vez, porque sabemos que después nos sentiremos a gusto. Estar con otras personas es un instinto básico vinculado con nuestra supervivencia, socializar. Somos una especie social. Sobrevivimos porque nos apoyamos en nuestros compañeros, porque nuestros compañeros se apoyan en nosotros. Por eso nos encanta estar con otras personas, por eso notamos placer de compartir ratos con otras personas. Es eso que muchas veces a media mañana, cuando ya llevas pues un par o tres de horas trabajando y te empiezas a notar cansado y piensas, pues ahora, no sé, me tomaría un café, me tomaría un té.
cualquiera de estas bebidas que todas las culturas humanas nos tomamos a media mañana. Puede ser un café, un té, mate, da igual, lo que sea. Muchas veces no nos lo tomamos solos. Si estamos con compañeros en el trabajo, preguntamos, ¿alguien viene a tomarse un café conmigo? A ver, si quiero un café para distraerme un poco, ¿por qué pregunto si alguien viene conmigo? Porque nos encanta socializar. Nos sentimos a gusto estando con otras personas. Por la tarde, el fin de semana, siempre que podemos quedamos con los amigos, con familiares, porque nos gusta socializar, nos recompensa. Bien, si aprender es un instinto básico, vinculado con la supervivencia, nos debe proporcionar sensaciones de recompensa, de bienestar y de placer. ¿Es así o no? Es así. Es así, pero los estudios que se han hecho son muy curiosos. No podemos analizar si aprender proporciona sensaciones de placer y de recompensa. No lo podemos estudiar con los adultos, porque hay muchos adultos que han disociado aprender a placer, aprender a sensaciones de bienestar y de recompensa. Y para ellos, para muchos adultos, aprender es lo más pesado, lo más aburrido, incluso les da muchísimo miedo aprender cosas nuevas. Enseguida veremos por qué se produce esta disociación. En cambio, hay otros adultos, seguro que todos los que me estáis escuchando estáis en este segundo grupo. Hay muchos adultos que mantenemos este placer asociado a aprender. Digo que todos los que me estáis escuchando, estáis en este segundo grupo, porque si no os gustase aprender cosas nuevas, ya no me estaríais escuchando ahora. Así que, perdonad lo que voy a decir, mil disculpas, pero ninguno de vosotros me serviría para hacer este experimento, porque seguro que notáis placer por aprender. Y si estuviese utilizando adultos que lo han disociado, tampoco me servirían, porque saldría que no notan ningún placer por aprender. Esto se ha estudiado con bebés, niñas y niños pequeños, porque para ellos aprender es algo innato. No, nadie les enseña nada a los niños y niñas pequeños, a los bebés. Aprenden por simple contagio de lo que hay a su alrededor. Se ha estudiado con bebés cuando aprenden a hablar. Es algo que no hay escuelas para aprender a hablar. Aprenden porque oyen a los adultos, porque, bueno, se empapan de lo que hay a su alrededor como si fuesen esponjas. Aprenden a hablar como simples esponjas que lo van adquiriendo todo. Bien, se ha visto que cuando un bebé aprende una palabra y, y ahora viene la parte importante, ¿eh? Cuando un bebé aprende una palabra y ve que esa palabra es reconocida y valorada por su entorno, reconocida y valorada por su entorno, su cerebro produce una descarga de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, una de las moléculas que unen las neuronas para que puedan enviarse mensajes. Tenemos más de media docena de neurotransmisores diferentes, cada uno de ellos con una función específica dentro del cerebro. Pues bien, la dopamina es uno de estos neurotransmisores que está implicada en sensaciones de placer, de recompensa, de motivación y de optimismo. Dentro de nuestro cerebro, el placer, las recompensas, la sensación de recompensa, la motivación y el optimismo están vinculadas, van unidas por la dopamina. Pues bien, cuando un bebé ve que la palabra que ha aprendido es valorada y reconocida por su entorno, su cerebro produce una descarga de dopamina tan impresionante, nota tanto placer, tanta recompensa, tanta motivación, que rápidamente busca una nueva palabra para aprenderla, para volver a repetir este placer, porque a todo el mundo le gusta sentirse a gusto, sentirse recompensado. Por eso aprenden una palabra, la primera de su vida, la que sea, papá, mamá, da igual.
Mi hijo mayor, con mi esposa hablábamos en broma, ¿qué aprenderá primero? ¿Qué dirá primero? ¿Papá o mamá? Bueno, mi hijo mayor, la primera palabra que dijo fue árbol, en catalán, que es el idioma que hablamos en casa, arbra. Pero da igual, es la misma árbol. No me preguntéis por qué aprendió árbol antes que papá y mamá. Nos hizo mucha gracia y la discusión se terminó. Ni papá ni mamá, árbol, ¿no? Bueno, aprenden una palabra, los papás se ponen muy contentos. Entonces pasan 4 o 5 días que no aprenden ninguna palabra nueva. Los papás se empiezan a preocupar. Ay, ¿qué pasa que no aprenden ninguna palabra nueva? No pasa nada. Aprenden una segunda palabra. Entonces es cuando se dan cuenta de que cada vez que aprenden una palabra, su cerebro libera dopamina. Y empiezan a aprender palabras a un ritmo acelerado por el simple placer que les produce. Y en 2 o 3 semanas, están aprendiendo una docena de palabras cada día por el simple placer que les produce aprender. Es esa época, todos los que hayáis tenido hijos o hijas, bebés, ¿vale? Es esa época en que cuesta tanto acostarles por la noche, que se duerman, porque están tan estimulados por su propia dopamina que no consiguen conciliar el sueño. Este placer por aprender tan intenso, con la edad, va disminuyendo. Y ya está bien que así sea. Si siempre notásemos tanto placer por aprender, no terminaríamos bien. La cosa no terminaría bien, no sería sano, ¿vale? Ya está bien que vaya disminuyendo. El problema es cuando se disocia. Y aprender ya no implica ningún tipo de recompensa. ¿Cómo puede disociarse? Bueno, seguro que hay muchas maneras de que esto pase, pero hay una que a mí me preocupa especialmente porque podemos ponerle remedio. Cuando a una cosa no le podemos poner remedio, bueno, pues sabemos qué pasa y ya está. Pero si le podemos poner remedio, pongámoslo. ¿Cuál es esta situación que puede facilitar esta disociación? Fijaros que he dicho. He dicho que la recompensa se produce, la dopamina se produce cuando ven que lo que han aprendido es reconocido y valorado por su entorno. Si dentro del aula yo me dedico a valorar sobre todo la nota final que sacan los alumnos, la calificación de los exámenes, aquí tengo un problema muy grave. Porque hay alumnos que son brillantes. Dentro de un aula hay mucha diversidad. Hay alumnos que son brillantes y que siempre sacan buenas notas. Bueno, siempre se verán recompensados. Pero es que hay alumnos que les cuesta más. Que se esfuerzan, claro que se esfuerzan, pero que les cuesta más y nunca van a sacar buenas notas. Pero se esfuerzan y aprenden, pero no sacarán buenas notas. Si yo solo valoro las notas, ¿qué recompensa van a tener estos otros? No van a tener ninguna recompensa, porque no les podré valorar todo su esfuerzo. Y poco a poco irán disociando. ¿Para qué aprender? ¿Para qué esforzarme si después no se me valora? El cerebro no produce dopamina, no hay recompensa, no hay motivación, no hay optimismo. Dejo de querer aprender cosas nuevas. ¿Cuál es la solución? Es muy fácil. Es dedicarnos a valorar muy especialmente el esfuerzo por aprender, el esfuerzo por realizar los trabajos que les encomendamos, el esfuerzo por continuar progresando, porque el esfuerzo está siempre presente. Todas las niñas y niños les encanta esforzarse para satisfacer a los adultos. Pues valoremos este esfuerzo. Por supuesto que también podemos valorar al final las notas que saquen, claro que sí, pero dediquemos mucha atención al esfuerzo que ellos dedican. Es la forma de que vean recompensado este esfuerzo y que continúen esforzándose a lo largo de su vida, porque aprender muchas veces implica un esfuerzo. Valorémoslo para que mantengan unido este placer al hecho de aprender. Y es que además con esto también estaremos ayudando a los alumnos brillantes, porque los alumnos brillantes que sacan buenas notas siempre, bueno, a ver, sacan buenas notas siempre hasta que las cosas se ponen difíciles.
hay algunos de estos alumnos que cuando llegan a estudios superiores, de repente ya no sacan tan buenas notas porque son más difíciles. Y como eran brillantes, no se han acostumbrado a esforzarse. Y después les cuesta esforzarse. Porque no se han acostumbrado a ello. No porque no puedan, porque no se han acostumbrado. Si yo a todos les valoro el esfuerzo, les estoy ayudando a todos, a los brillantes, porque cuando tengan que esforzarse, ya habrán notado este placer por el esfuerzo. Y los que les cuesta más, que les seguirá costando, bueno, eso no lo podemos evitar, les seguirá costando, pero seguirán manteniendo esas ganas por continuar creciendo, por continuar aprendiendo. Para mí, este es un truco que deberíamos llevar a, bueno, es que a todas las aulas, a nuestra propia vida diaria, también. A los adultos no nos hace falta que nos estemos constantemente valorando y recompensando por los esfuerzos que hacemos. Los adultos, nuestro cerebro ya ha madurado y somos capaces de buscar nuestras propias recompensas. Todos los adultos hemos aprendido cosas, sabemos cosas que nadie más sabe que nosotros sabemos y simplemente las hemos aprendido por el placer que nos provoca aprenderlas, porque encontramos nuestras propias fuentes de recompensa internas. Pero el cerebro de los niños y de los adolescentes no ha madurado todavía estas capacidades. Así que hay que valorarles sus esfuerzos. Y después ya lo harán por sí mismos, porque ya simplemente solo pensar que algo va a ser un reto, y eso lo sabemos todos. Todos los que me estáis escuchando seguro que estáis de acuerdo conmigo. Cada vez que nos encontramos ante un reto que vemos que podemos superar con cierto esfuerzo, notamos un cierto placer interno, una motivación, un optimismo que nos impulsa a afrontar ese reto. Bueno, es este placer asociado a los aprendizajes, a los esfuerzos, a la capacidad de continuar progresando. Aprender es un instinto biológico básico vinculado con la supervivencia. ¿Qué significa vinculado con la supervivencia? Vamos ya, es casi el último punto que va a ser un poquito más largo que los otros, pero es el último punto que quería abordar. ¿Qué significa vinculado con la supervivencia? ¿Por qué aprendemos? Aprendemos, nuestro cerebro aprende automáticamente, instintivamente, por un motivo muy simple. Vivimos en un mundo que es dinámico, es cambiante, hay novedades constantemente y es profundamente incierto. Nunca sabemos qué va a terminar pasando. Aprendemos para podernos anticipar mejor a estos cambios y a estas novedades. Aunque no nos demos cuenta, nuestro cerebro está constantemente valorando el momento presente. ¿Qué está pasando ahora? Compara lo que está pasando ahora con todas las experiencias que tiene, con todos los aprendizajes que hemos realizado, con las conexiones que ya tenemos en nuestro cerebro. Compara el presente con todo lo que sabemos y intenta anticiparse al futuro. No nos damos cuenta porque la mayor parte de veces, cuando se anticipa al futuro, la conclusión es no va a pasar nada especialmente importante. Y no nos hacemos conscientes de estos procesos. Solo nos hacemos conscientes de estos procesos cuando esta anticipación implica algo que nos va a afectar. Entonces sí que el cerebro se activa en modo consciente para que podamos pensar qué es lo que queremos hacer. Si no, no nos damos cuenta. Más del 95%. Más. Casi diría hasta el 99% de nuestra actividad mental nos pasa desapercibida. No hace falta que lo hagamos consciente. Bien, nuestro cerebro está constantemente intentando anticiparse a situaciones futuras. ¿Anticiparse por qué? Bueno, el mundo, como he dicho, es dinámico, es cambiante, hay novedades. Algunas de estas novedades pueden suponer amenazas. Y todos sabemos que en el mundo a veces hay amenazas, se producen amenazas. Si yo me anticipo a una amenaza, podré protegerme antes de que llegue.
Y eso está vinculado directamente con mi supervivencia. Si yo me protejo de las amenazas, sobreviviré mejor. Pero no solo hay amenazas. Algunas de estas novedades también pueden ser oportunidades. Si yo me anticipo a una oportunidad, cuando llegue esta oportunidad, estaré a punto para aprovecharla. Y eso también mejorará mis posibilidades de supervivencia. Si yo no anticipo las oportunidades, cuando me dé cuenta de que era una oportunidad, ya me habrá pasado de largo y no la podré aprovechar. Esta es la parte vinculada, la parte de los aprendizajes vinculada con la supervivencia. Ahora bien, ante los cambios y las novedades, hay dos maneras radicalmente opuestas de responder. Nadie, ninguno de nosotros está en uno de estos dos extremos, que ahora voy a contar cuáles son. Nadie está en uno de estos dos extremos. Todos estamos en algún punto intermedio. Lo que sucede es que en ciencia, para estudiar, necesitamos comparar extremos para que la comparación sea estadísticamente significativa. Si comparamos dos puntos que están muy cercanos, las diferencias son tan pocas que no nos sirve de gran cosa. Comparamos puntos extremos y después ya lo interpolamos a situaciones intermedias. Y repito, todos estamos en algún punto intermedio. Pero veamos cuáles son estos dos extremos. Hay personas que, ante un cambio, ante una novedad, tienen la tendencia a responder con miedo. El miedo es una emoción básica, imprescindible. No estoy haciendo una crítica al miedo. El miedo es una emoción básica que nos lleva a escondernos o a huir ante una amenaza. Es imprescindible para protegernos de las amenazas. Lo que estoy haciendo una crítica es a la tendencia a responder con miedo ante cualquier cambio o novedad sin saber qué es. Implica escondernos o huir, no necesariamente físicamente, puede ser metafóricamente. Me escondo en mí mismo, huyo de mí mismo para no enfrentarme, para no afrontar esta novedad. Las personas que tienen tendencia a responder con miedo son personas que, interpretan el mundo como si todo fuese una posible amenaza. Son personas poco proactivas, porque son personas primero poco transformadoras, porque si eres transformador, habrá novedades en tu vida. Uy, novedades, qué miedo, mejor me quedo como estoy. Personas poco proactivas, porque si eres proactivo, encima eres tú quien genera novedades. ¿Voy a generar novedades que me darán miedo? No, mejor no genero ninguna, por si acaso. Personas con menos calidad de vida, porque novedades habrá siempre. Vivirán su entorno con sensación de temor y eso quita calidad de vida. Personas con menos capacidad de continuar aprendiendo, porque siempre aprendemos cosas nuevas. No aprendemos cosas que ya sabíamos. Si acaso recordamos cosas que ya sabíamos. Aprendemos cosas nuevas. Uy, nuevas. Qué miedo. Mejor me quedo como estoy. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo son las personas que tienden a responder ante los cambios y las novedades con curiosidad. La curiosidad no es aceptar las novedades porque como son cosas nuevas seguro que van a ser muy interesantes. No. La curiosidad implica siempre reflexión, implica hacerse preguntas. ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué lo voy a usar? ¿Y de aquí qué puedo sacar? La curiosidad implica hacerse preguntas, implica reflexión, pero también implica algunas emociones básicas. Fijaros, el miedo era una emoción básica que nos lleva a escondernos, a huir, un extremo. El otro extremo también implica emociones. Así que de lo que estoy hablando ahora es de qué estado emocional estoy generando yo
dentro de las aulas o dentro de mi familia con los aprendizajes. Es la otra cara de la moneda de que hablaba antes. Decía, cuantas más conexiones, mejor, más riqueza de vida mental. Pero queda un segundo factor, y es qué estado emocional tengo para aprovechar todo lo que he aprendido. Si mi estado emocional es de miedo, no lo voy a aprovechar, porque me dará miedo. Y el miedo es incómodo, y a nadie le gusta sentirse incómodo. ¿Cuáles son estas emociones asociadas a la curiosidad? Para empezar, las personas con tendencia a ser curiosas, y repito, nadie está en un extremo, a todos hay algunas cosas que nos dan miedo y otras que nos despiertan curiosidad, pero sí que estamos más sesgados hacia un extremo u otro. Hay personas mucho más curiosas, y a mí me gustaría incluirme dentro de este grupo, y otras personas con más tendencia a responder con miedo. Las personas curiosas son personas más transformadoras porque, en principio, las novedades no les asustan, las examinan y, por lo tanto, pueden transformarse con mucha más facilidad. Personas más proactivas, a quienes les gusta generar novedades, por si acaso son oportunidades. Las personas con miedo no pueden aprovechar bien las oportunidades, por si acaso son también una amenaza. Personas curiosas son personas proactivas que generan novedades, personas con más calidad de vida, simplemente porque la curiosidad también genera dopamina. He hablado antes de la dopamina. La curiosidad genera dopamina, sensaciones de placer, de recompensa, te sientes a gusto, de motivación, te sientes con ánimos de continuar avanzando, con más optimismo, vives con más calidad de vida. ¿Cuáles son las emociones asociadas a la curiosidad? He hablado de la reflexividad. La reflexividad es un proceso cognitivo complejo. La reflexividad se genera en la parte más anterior de nuestro cerebro, lo que se llama la corteza prefrontal, que es la zona más compleja, que genera todas nuestras actividades mentales más elaboradas. Por ejemplo, la planificación. Planificamos en nuestra corteza prefrontal, la reflexión, la capacidad de análisis crítico, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de gestionar nuestro estado emocional. Todo esto está unido en nuestra corteza prefrontal, que es la zona que se desconecta cuando estamos estresados, cuando hay estrés crónico. Por eso, con estrés crónico, no reflexionamos tan bien o no reflexionamos en absoluto. No podemos tomar buenas decisiones porque la zona de tomar de decisiones está desconectada o parcialmente desconectada. No podemos planificar y no podemos gestionar nuestras emociones. Por eso el estrés fácilmente nos lleva al miedo, nos lleva a la ira, nos lleva a la agresividad y nos cuesta mucho gestionarlo porque esta zona no funciona correctamente. ¿Vale? ¿Cómo podemos potenciar estas actividades en nuestros alumnos y en nosotros mismos? Pues dejando que las usen. Ya sé que parece un poco una broma de mal gusto, pero no lo es. Cada vez que usamos nosotros o dejamos que nuestros alumnos reflexionen, planifiquen, decidan, examinen su propio estado emocional, cada vez que dejamos que lo hagan o que lo hagamos nosotros, se están conectando redes neuronales que estamos reforzando. Las conectamos, lo que implica que se refuerzan, no se gastan, todo lo contrario. Cada vez que usamos una red neuronal, no se gasta, se refuerza. Hace conexiones nuevas, ampliamos el número de conexiones. Lo que implica que la próxima vez que haga falta, lo usaremos con mucha más eficiencia, lo usaremos muchísimo mejor. Hay que dejarles tiempo para que reflexionen, para que planifiquen, para que
usen procesos de crítica, de análisis, para que conozcan su propio estado emocional. Tiempo en minutos, tiempo. Si no hay tiempo, si vamos con prisas, no vamos a reflexionar bien. Y también tiempo en calidad de tiempo. Eso significa sin estrés, porque el estrés bloquea esta zona del cerebro. Tiempo en calidad, con estímulo, por supuesto, con motivación, por supuesto, pero sin estrés. Con esto mejoraremos la capacidad reflexiva, crítica, analítica, de planificación, es decir, estaremos forjando personas más curiosas, más alejadas del miedo. Pero también hay emociones. ¿Cuáles son estas emociones que se vinculan con la curiosidad? Una es la alegría, tal como suena, la alegría. La alegría no significa fiesta y pasárselo bien. También puede ser esto, por supuesto, ¿eh? Pero la alegría es una emoción básica que transmite confianza. La alegría transmite confianza. Y la confianza es imprescindible para aprender. Aprendemos de quienes confiamos y no queremos saber nada de quienes desconfiamos, por si acaso en un futuro nos fuesen a jugar una mala pasada. La confianza es básica. Debemos relacionarnos con nuestros alumnos, con nuestro entorno familiar, de hecho con todo el mundo. Deberíamos relacionarnos a través de la alegría, de la confianza. Alegría entendida como confianza. Una cara alegre es una cara, bueno, relajada, con una media sonrisa, no hace falta reírse mucho. Cuando doy clases en un máster, damos un máster de 2 años de duración, hay muchísimo tiempo para trabajar con los alumnos. Siempre les paso fotografías de personas que están alegres, tristes y enfadadas. Y pregunto, de estas 3 personas, una triste, una alegre y una enfadada, les pregunto, de estas 3 personas, ¿a quién elegiríais como compañero o compañera para hacer un trabajo? ¿Como alguien que se va a sentar a vuestro lado en un autobús, en un tren, alguien a quien no conocéis de nada, a quien nunca vais a conocer de nada, pero que estará un ratito sentado a vuestro lado? Todo el mundo me elige siempre la persona que está alegre. Nadie jamás ha elegido la persona que está enfadada, porque el enfado transmite posibilidad de ira y la ira fácilmente lleva a la agresividad y eso es una amenaza. En cambio, la alegría transmite confianza. Nos encanta estar junto a personas con las que podemos confiar, personas alegres. Este debería ser la emoción básica, transversal, en las aulas, en la familia, en la sociedad, en todas partes. Aprendemos de quienes confiamos. Pero es que además la confianza es imprescindible para ser curiosos. Solo puedo ser curioso, examinar las novedades. Solo puedo ser curioso si confío en mí mismo. Si no confío en mí mismo, ¿cómo me voy a atrever a examinar nada? Tendré miedo. Debo confiar en mis compañeros, porque si no confío en ellos, ¿cómo sé que si no acierto, quién me va a ayudar? Nos apoyamos unos a otros, debemos confiar unos en otros. Esta emoción nos lleva hacia la curiosidad. Hace falta la reflexividad, por supuesto, ¿eh? Pero nos ayuda. Es un estado emocional, bueno, proactivo. Y queda otro, es la sorpresa. La sorpresa es una emoción que se pone en marcha cuando, bueno, cuando hay un cambio de ritmo, una situación inesperada. Esa sorpresa, antes cuando ponía ese ejemplo, que a mis alumnos les digo en esa clase, eh, lo que os voy a contar ahora no entra a examen. Y después cuando termino les digo, lo siento, os he engañado, sí que entra a examen. Ese momento de estrés es una sorpresa. ¿Qué dice nuestro profesor? Nos ha engañado, ¿no? Después ya digo, no, no, tranquilos. Ahora os lo cuento otra vez con toda la calma que haga falta, ¿vale? Bueno, la sorpresa es activadora. La sorpresa
activa una zona del cerebro que se llama tálamo, que es el centro de la atención. La sorpresa activa la atención y la atención es imprescindible para aprender aquí y ahora. Sorpresa para poder aprender, sorpresa para poder ser curiosos. Pero es que además el tálamo, esta zona del cerebro, junto con otras zonas del cerebro, forma parte de los circuitos de motivación. Y la motivación es importante para mantener las ganas de aprender, para mantener las ganas de esforzarnos a través del tiempo. La motivación, además, siempre implica un aporte extra de energía para nuestro cerebro. Cuando estamos motivados, los vasos sanguíneos que hay en nuestro cerebro se dilatan y eso hace que llegue más oxígeno y más glucosa, que es lo único que come nuestro cerebro para conseguir energía metabólica. Cuando estamos motivados, nuestro cerebro se energiza, tiene más energía, lo que significa que puede funcionar más rato sin cansarse. Por eso cuando estamos motivados podemos trabajar muchísimo más rato y también significa que funciona con mucha más eficiencia, porque tiene más combustible. Todas sus distintas zonas funcionan con mucha más eficiencia. Por eso lo que aprendemos cuando estamos motivados, lo aprendemos con mucha más eficiencia. Por eso lo que reflexionamos cuando estamos motivados, lo reflexionamos mucho mejor. Por eso lo que decidimos cuando estamos motivados, lo decidimos mucho mejor. Y lo mismo con planificar. Cuando planificamos bajo motivación, planificamos mucho mejor, porque nuestro cerebro funciona con mucha más eficiencia. Y queda un último detalle. Antes he dicho que motivación, estaba hablando ahora de motivación, ¿eh? Motivación, sensaciones de recompensa y optimismo, todas estas capacidades o características mentales, todas comparten la dopamina. Estar motivados genera sensaciones de recompensa, de bienestar, de placer, genera optimismo. Es lo que nos termina de impulsar hacia esa curiosidad, hacia esta proactividad, hacia este querer continuar creciendo, querer continuar aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Es este estado emocional que debemos transmitir a nuestros alumnos. Y ya termino. ¿Y cómo lo transmitimos a nuestros alumnos? Con nuestro ejemplo. Esto es importantísimo. Dentro de nuestro cerebro tenemos una población de neuronas, se llaman neuronas espejo, que se activan de la misma manera cuando realizamos una acción que cuando vemos que la realiza otra persona. Ver una persona motivada nos estimula a motivarnos. No es que nos motivemos de golpe, no. Hace falta que esa persona nos aporte algo interesante para que terminemos de motivarnos, pero nos ayuda a motivarnos. Ver una persona que confía en nosotros nos ayuda, primero, a que nosotros confiemos en ella y a que confiemos en nosotros mismos. Debemos confiar en nuestros alumnos para que ellos confíen en nosotros y en sí mismos. Debemos estar motivados con aquello que estamos haciendo para que ellos también se motiven. Debemos ser curiosos para despertar la curiosidad en ellos. Debemos querer aprender para transmitirles este deseo de continuar aprendiendo. Debemos ser el espejo en el que queremos que se reflejen. Aquello que queremos que hagan, debemos también practicarlo y hacerlo nosotros mismos. Y eso es todo lo que os quería contar. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Claro, está lleno de comentarios, le comento. Muchísimas gracias, brillante. Y a ver, lo que voy a hacer, voy a leer los saludos. Mientras tanto, siguen poniendo las preguntas. Tenemos todavía unos 20 minutos, ¿puede ser? Sí, 15 a Así 20 que minutos les doy tenemos. tiempo para tipear sus preguntas.
quiero agradecer, muchos ha puesto maravilloso, maravilloso, Uruguay, Argentina, muy interesante, México y un comentario de España. Nos está tapando, pero está aquí debajo. Cuánta sabiduría y conocimientos, gracias, gracias, gracias. Así que es que nos bloquea el cerebro. Es cuando hablaba de los bloqueos del cerebro. Y se lo deja que vaya solo cuando entra en estrés. Muy buenas herramientas, compañero David, el arte, la música, el juego, el disfrute, etcétera, en vez de preocuparse sin encontrar otros caminos. Y acaba diciendo, siendo más creativos. Había una persona también que hablaba del arte, entonces eso va a ser parte de las preguntas para ver la asociación arte y enseñanza. También de Argentina. Sí, La mira, metacognición. Entonces, vamos primero, si quiere, en el arte y después vamos a la metacognición. sí, el Le voy arte, el arte. El arte es imprescindible le pongo como... la pregunta. Sí, ¿Cómo recomienda, doctor, relacionar la biología con el arte para enseñar? De Parque Temático de los Siete Pétalos, Colombia. mira, no solo el arte, la música, el conocimiento de tu propio cuerpo, la psicomotricidad, el deporte, son aspectos clave. Se ha visto que durante la infancia, hasta los 7, 8, 9 años de edad, las actividades que potencian más la plasticidad neuronal es la capacidad de hacer conexiones nuevas, que después se van a usar para lo que queramos, pero hay que potenciarlas. Las actividades que potencian más plasticidad y flexibilidad, la flexibilidad es la capacidad de pasar de unos pensamientos a otros de manera dinámica. Tanto flexibilidad como plasticidad son imprescindibles para aprender y para ser curiosos, ¿vale? Pues las actividades que lo potencian más durante la infancia son el arte, la música y la psicomotricidad, el conocimiento de tu propio cuerpo, de tu propio estado corporal, que se relaciona con nuestro estado emocional, por supuesto. Estas deberían ser las actividades prioritarias en las aulas hasta los 7 u 8 años de edad. Claro que las matemáticas son importantes, claro que son importantes. Claro que el conocimiento de la lengua es importante, claro que es importante. Claro que el conocimiento del medio natural y social es importante, claro que lo es. Pero hasta los 8 o 9 años deberían ser como las ramas que salen de este tronco central, formado por arte, música y psicomotricidad. El arte es creativo por naturaleza. El arte es el primer lenguaje simbólico de la humanidad. Es el primer lenguaje abstracto, plástico y flexible de la humanidad. La música es también plástica y flexible. La música es un lenguaje. La música, en sus ritmos, encierra matemáticas, encierra lógica, encierra razonamiento. La música siempre apela a nuestro estado emocional. Y la psicomotricidad, el conocimiento de nuestro cuerpo, a ver, es que yo he estado hablando todo el rato con el cerebro. El cerebro aprende, el cerebro somos nosotros, por supuesto, y el cerebro está dentro de un cuerpo. Aprendemos a través de los órganos de los sentidos, de todos los sentidos. Y ahora viene una pregunta. ¿Cuántos sentidos tenemos? La mayor parte de libros hablan de 5. Vista, oído, tacto, olfato, gusto. Y se dejan uno. La propiocepción. La relación de nuestro propio cuerpo consigo mismo. Todo nuestro cuerpo tiene terminaciones nerviosas. Es un sentido más. Tenemos 6 sentidos. Es un sentido más que nos indica cómo estamos nosotros físicamente. Aprendemos con todo nuestro cuerpo, pero para aprender necesitamos conocer nuestro estado físico.
Y eso lo conocemos a través del movimiento, de la acción. Pues hasta los 7, 8 años, arte, música y conocimiento del cuerpo, deporte, psicomotricidad, deberían ser este tronco central. La música, las matemáticas, la lengua, todos los demás conocimientos deberían ser las ramas que salen de este árbol. Si me permitís una metáfora, si el tronco de este árbol es sólido, las ramas podrán ser más largas y dar más frutos. Si el tronco es débil, las ramas se romperán cuando tengan frutos. ¿Vale? Esta es la relación biológica del arte. Y yo he añadido música y psicomotricidad con nuestro cerebro, con los aprendizajes. Ahí vamos un poco en contra de los sistemas educativos, ¿eh? Hay que reconocerlo. La mayor parte de sistemas educativos de todo el mundo, no todos, hay algunos que ya han cambiado, pero en la mayor parte del mundo, cuando los alumnos de 6, 7, 8 años no van bien en matemáticas, pues daremos más horas de matemáticas y quitaremos, bueno, eso que es divertido pero que no sirve para mucho, el arte, lo vamos a quitar, o haremos menos horas. No, tendría que ser al revés. Al revés. No van bien en matemáticas, dediquemos más rato al arte, a la música y también a las matemáticas, por supuesto, ¿eh? Pero no quitemos horas de lo que debería ser la parte central. Mira, aquí dice, bueno, eso es brillante. Gracias por su explicación. Es muy claro, usted explica es muy fácil de seguir. Dice Rosana de España, el arte rupestre, los símbolos de los ancestros y ancestras, el arte siempre estuvo aquí y está aquí. Cierto, cierto. Somos arte. Como especie humana somos una especie de artistas. Y si nos puede desarrollar un poquito más sobre la importancia del movimiento en el proceso de aprendizaje. Sí, el movimiento lo que nos permite es conocernos a nosotros mismos. No somos solo cerebro, somos cuerpo. Y el movimiento nos permite conocernos. Claro, movimiento de muchas maneras diferentes. No es solo hacer deporte, es planificar qué deporte hacemos. El deporte no es solo jugar al balón, por decir algo, es hacer estrategia. Y eso es planificación, es reflexión, ¿vale? Son funciones clave para después también poder ser curiosos, para después poder ser proactivos con nosotros mismos. El movimiento es también teatro. ¿Cuántos centros educativos hacen teatro? Debería ser asignatura obligatoria. El teatro es movimiento, es memoria. La memoria es importante. Es memorizar textos, pero es vivirlos. El teatro es conocer, es explorar tus emociones a través de textos que no son tuyos. Es ensayar estados emocionales. Y ensayar estados emocionales significa fortalecer las conexiones que después nos van a permitir gestionar nuestras propias emociones. El movimiento es todo esto y mucho más. Y mucho más. Y aquí de Argentina, estoy apuntando también. Sí, cuando estaba hablando de que siempre aprendemos, no podemos parar de aprender, ocurre la metacognición, dice María Isabel de Argentina. La metacognición, ¿cuál sería la diferencia entre metacognición y un simple pedazo de conocimiento o una materia X? Sí, la metacognición implica reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo. Es la diferencia entre aprenderse, no sé, los ríos de tu país, los ríos de Europa, los ríos de Latinoamérica, da igual, aprendérselos de memoria o reflexionar sobre qué implican los ríos para nuestra vida. No. A ver, es algo tan simple como eso. Sin ríos
no habría culturas humanas, o habría muchas menos. Para vivir necesitamos tierra y agua. Las costas tienen tierra y agua y los ríos son tierra y agua. Son medios de comunicación, son vías de comunicación. La metacognición, estoy poniendo uno de los muchos ejemplos, muchísimos ejemplos posibles, sería estudiemos los ríos reflexionando sobre qué han implicado para nuestras vidas, para nuestros antepasados, para nosotros mismos actualmente. Nos aprenderemos los ríos igual, los nombres, por dónde pasan, pero estaremos reflexionando, los aprenderemos mejor y sabremos muchísimas más cosas. Yo hablo de los ríos porque cuando era joven, bueno, todavía me siento un joven, ¿eh? Aunque tenga más de 50 años, todavía me siento muy joven, pero cuando era más joven todavía, ¿no? Yo empecé trabajando en un centro educativo, en un colegio, dando clases a alumnos, antes de estar en la universidad, yo daba clases a alumnos de 12 a 14 años, clases de ciencias y de geografía. Estudiar los ríos, las montañas, las capitales, los países. ¿Cómo lo hacía? Pues les pedí a mis alumnos que montasen un cuento, una historia ficticia de unos amigos, 2 chicos y 2 chicas, que tenían que hacer un viaje, qué ríos iban a cruzar, qué culturas encontrarían en esos países, qué montañas deberían cruzar, qué comidas iban a encontrar. No se come lo mismo en Europa que en Asia en general, ¿eh? La comida está muy globalizada, pero hay comidas específicas de cada sitio. Verdad, verdad. Bueno, lo importante no era la historia, era la geografía. Pero a través de las historias que se explicaban unos a otros, la geografía que después recordaban, mucho se olvida, ya lo sabemos, pero era una geografía mucho más vivida, mucho más útil a la larga, porque sabían que detrás de un río había una serie de cosas muy importantes para la gente que vive en ese país. Detrás del Amazonas, por ejemplo, ¿qué hay? Hay muchas culturas, muchísimas culturas, culturas que viven de una manera muy diferente a la nuestra, que no tienen libros como yo tengo aquí atrás, pero no significa que vivan peor. Pues aprendamos de esas culturas a través de conocer que el Amazonas es un río, el río más largo no sé si del mundo, ahora no me acuerdo, pero sí al menos de toda América, ¿no? Eso sí. Ahora no sé si es el Amazonas o el Nilo, el río más largo del mundo. No me acuerdo, honestamente. Uno de los dos. Mira, doctor, lo vamos a googlear de toda manera, o que nos diga en el chat. Tiene su fan aquí, mira. María Isabel también dice, mil gracias por su clase magistral, nos impulsa a reinventarnos como educadores, gracias, gracias, gracias. También María Isabel dijo que ha hecho subir su dopamina todo, durante toda iba a decir clase, pero no, era en compartir tan profundo que la palabra clase lo veo como pobre, la verdad. Doctor, sobre la irisina. La irisina. No he hablado de irisina hoy, pero es una molécula fantástica. A ver, otro aspecto del deporte, que no he comentado antes al hablar del ejercicio físico, pero un aspecto del deporte. Deberíamos practicar deporte cada día, ¿vale? Por un motivo. Primero, porque necesitamos nuestro cuerpo para vivir. Y el deporte lo que hace es aprender, estimula el cerebro, el deporte estimula nuestros músculos. No, pero es que el deporte también estimula nuestro cerebro. Se ha visto que practicar deporte de más de 20 minutos de duración, si es de menos no nos va a servir para lo que voy a decir ahora, ¿eh? Pero el deporte de más de 20 minutos activa la plasticidad neuronal, la capacidad de hacer conexiones nuevas. Practicando deporte aprendemos mejor lo que queremos aprender, por un motivo muy simple. Cuando practicamos deporte de más de 20 minutos, nuestros músculos necesitan empezar a usar las grasas que acumula nuestro cuerpo, ¿vale? Durante los primeros 20 minutos no se usa grasa, se usa los azúcares que también acumula nuestro cuerpo.
necesitamos 20 minutos para poder activar el consumo, la metabolización de las grasas. Para metabolizarlas, para activarlas, nuestros músculos producen una enzima, una proteína, que tiene un nombre muy raro y que no me acuerdo. Ahora, un nombre muy raro, es igual. Bueno, es que no es un nombre, son varias letras con un número al final, ¿vale? Ya está. Bueno, esa enzima metaboliza las grasas y una vez ha empezado a movilizarlas, esta misma enzima se parte por la mitad. Una mitad se degrada y se recicla. Y la otra mitad cambia de nombre, y este es más fácil, se llama irisina, viaja al cerebro y activa un gen cerebral que activa la plasticidad neuronal, la capacidad de aprender. Practicar deporte de más de 20 minutos hace que todo lo que aprendemos se fije mejor. Así que deberíamos practicar deporte cada día o tan a menudo como fuese posible. Excelente. Y yo Excelente. me sabe mal, pero tengo que dejaros en un par de minutos porque cierran la Sí, universidad. te van a cerrar. Entonces, muy egoístamente, le voy a hacer mi pregunta. Supongamos que soy la ministra de Educación de cualquier país, porque al final somos seres humanos por todo lado. Si en un minuto me daría 3 recomendaciones, ¿cuál sería? La primera sería preguntar a los alumnos de mi país cómo se sienten, cuál es su Ajá, estado emocional. Porque si contestan que se sienten estresados, agobiados, algo hay que cambiar seguro. Esta es mi primera recomendación. La segunda, preguntar a los maestros cómo se sienten. Porque si los maestros se sienten estresados, agobiados, no van a transmitir nada bueno. Bueno, van a transmitir muchas cosas buenas a sus alumnos, por supuesto, pero no de la mejor manera posible. Y la tercera pregunta o la tercera sí pregunta que, no pregunta, la tercera recomendación que le daría sería que se plantease qué es lo más importante para esos alumnos en el futuro. No qué es lo más importante para mí como ministro, no qué es lo más importante para mi país. El país lo forman personas y lo importante no es el país. Lo importante no son sus fronteras. Lo importante son cada una de las personas que lo forman. Como seres humanos, ¿qué va a ser más importante para ellos en el futuro? ¿Sentirse a gusto o otras cosas? Y que actúe en consecuencia. Que actúe gestionando la educación en el beneficio no de un territorio, no de una bandera, no de unas fronteras, sino de cada una de las personas que están ahí dentro. así que vamos a pedir a nuestros queridos ministros y ministras que vean este video y que lo hagan. Son 3 recomendaciones tan fáciles. Seguro, seguro que va a avanzar mucho. Bueno, le agradecemos mucho, mucho le dice excelente, muchas gracias, mucha alegría, muchas gracias por compartir. Y por el resto Un de los placer. comentarios y preguntas, bueno, vamos a seguir después domingo 28 de este mes. Vamos a hacer un diferido con subtítulos en inglés, así que pueden unirse también las personas que hablan inglés. Y hay una profesora de Uruguay de la universidad que dice, doctor, que lo va a copiar y en su curso va a decir, eso no entra en el examen. Claro que sí. Muchísimas gracias, le dejo las Podéis, palabras que quiere y muchas podéis gracias. copiarlo todo. Podéis copiarlo todo, para eso sirve. Claro que sí. Les dejo Un el cierre, placer. doctor. Yo de mi parte solo gracias, gracias, gracias. Nos ha hecho un día súper feliz. Creo que estamos todos con dopamina, serotonina, irisina. Bueno, ahora hay que ir a hacer deporte 20 minutos y lo tenemos completo. Les Un dejo el placer. cierre, doctor. Un placer, pues. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias y nos veremos. Que le vaya muy bien y buena noche para usted y una buena tarde, buena noche también a todos los que nos ven. Gracias. Gracias por su tiempo. Gracias. Ha sido maravilloso. Hasta la próxima. Hasta luego.